Vamos a escuchar ahora al señor Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista. Sí, buenos días. Agradezco la invitación que el Senado de la República y la Cámara de Diputados, a través del Instituto Belisario Domínguez, nos ha hecho a las organizaciones campesinas del Consejo de Organismos Rurales y Pesqueros para participar en este foro. Esperamos una verdadera corresponsabilidad del Congreso de la Unión para llevar a cabo sus responsabilidades legislativas en las cuestiones que aquí proponemos. De nuestra parte, ofrecemos disposición a dialogar y a buscar los acuerdos con otros sectores, con el gobierno en sus instancias distintas y con las fuerzas políticas representadas en esta soberanía. Acudimos a este foro convencidos de que el propósito no es buscar el acuerdo en sí mismo, sino el acuerdo para cambiar el paradigma y el modelo fallido con decisiones justas, razonables y viables. ¿Por qué no crecemos? Preguntamos desde las organizaciones campesinas antes que preguntarnos qué hacer para crecer. Y si nos respondemos la pregunta, quizá encontremos algunas respuestas para crecer. Afirmar que la crisis económica internacional es la causa de los problemas del país es una verdad a medias. México ya estaba en crisis. La crisis internacional agravará los efectos del modelo económico seguido durante las últimas 2 décadas. La economía política neoliberal impuesta al país hace 25 años es la causa principal del fracaso económico y social de México. Es indispensable reconocer esta realidad y construir un nuevo pacto social entre los mexicanos. Tenemos la obligación de realizar acciones responsables, racionales y éticas. Las 200 corporaciones más importantes de Estados Unidos generan más de la mitad del producto estadounidense y su interés es convertir a México en proveedor de materias primas, mercado para sus manufacturas, proveedor de mano de obra barata y sin derechos de seguridad social y laboral, y cuyos sectores estratégicos, energía, banca, comercio, industria, alimentos, telecomunicaciones, entre otros, estén controlados por empresas estadounidenses. Ahora, antier, el secretario de Hacienda hasta nos propone el inicio de la quiebra de nuestro mexicano más rico del mundo con inversión extranjera en la telefonía fija, facilitar aún más la venta de ejidos y comunidades para la supuesta inversión turística y los desarrollos urbanos, limitar más los derechos laborales que de por sí no se cumplen, concesionar carreteras, etcétera, etcétera. En resumen, el secretario de Hacienda fijó ya su agenda en este foro y la propuesta es rematar al país con todo y esclavos. Este proyecto transnacional se pactó entre los representantes de las mayores empresas nacionales del país y del extranjero y se codificó jurídicamente en los tratados de libre comercio, especialmente el Telecán, para que no se pudiera modificar en el futuro. Por eso, a pesar de la alternancia en la presidencia de la República, se mantiene el mismo proyecto, las mismas políticas e incluso los mismos responsables de llevarlas a cabo desde hace 25 años. Los ciudadanos mexicanos
observamos con frustración e impotencia que podemos elegir servidores públicos, pero no podemos modificar el modelo de desarrollo, vulnerando la inalienable soberanía del pueblo consagrada en el artículo 39 constitucional. Se nos han aplicado puntualmente recetas. México las ha cumplido, voy a mencionar algunas. Se impuso el desmantelamiento de las políticas de fomento a la industria y el campo y la energía, cuando en Estados Unidos, Japón, China y la Unión Europea hace lo contrario. Se presiona para que México abra su sector energético y la telefonía a empresas extranjeras, cuando el Poder Legislativo de Estados Unidos y en Europa se prohíbe la compra de empresas petroleras estadounidenses por empresas chinas, o en España se impide la inversión en telefonía a Telmex. Se impuso la eliminación de precios de garantía y subsidios al campo, cuando estos son los criterios básicos de la política agrícola común y de la Farm Bill en Estados Unidos. Se modificó la legislación nacional para permitir la inversión 100% extranjera en la banca, cuando ello tiene un límite superior del 25% en la Unión Europea, entre otras medidas. ¿Cuáles son entonces los frutos de ese modelo fallido? Los ciudadanos mexicanos estamos pagando 100,000 millones de dólares del rescate bancario y los bancos se vendieron a empresas de inversión extranjera. Ya confesó el doctor Zedillo que está saliendo más caro el Fobaproa que el rescate de Estados Unidos. El salario mínimo perdió a lo largo de estos años el 75% de su poder adquisitivo. Las empresas comerciales extranjeras controlan la mayor parte de las tiendas de autoservicio e importan bienes de todo el mundo sin control gubernamental. El ahorro de los trabajadores lo administran empresas financieras extranjeras que benefician a empresas globales y obtienen utilidades desproporcionadas. Esta es la situación que tenemos en nuestro México. Con este paradigma dependiente, México perdió poder nacional, lo que impide garantizar los derechos humanos a la educación, el empleo, la salud y un salario digno para los trabajadores del campo y la ciudad. Por esta vía, México perderá necesariamente su soberanía como nación independiente. El modelo económico actual es económica, social, ética y políticamente injustificable e insostenible. Es caldo de cultivo de la desesperanza de los jóvenes y del crecimiento incontrolable del crimen organizado. Este fracaso histórico no se corregirá por sí mismo y requiere la voluntad política de todos los sectores del país. México no es un Estado fallido, es un Estado con un modelo económico fallido, cooptado por intereses transnacionales que la sociedad mexicana debe recuperar. Necesitamos que el Estado no abdique de sus responsabilidades económicas y sociales. Necesitamos un acuerdo de Estado para diseñar un nuevo modelo económico de crecimiento y desarrollo sustentable. ¿Qué pasa en el campo? ¿Cuál es el resultado en el campo mexicano?